¿Quién no querría un castillo? Imagínate que estás en tu castillo sintiéndote como una verdadera princesa de Disney. Suena como un sueño, ¿verdad? Pero el problema es que los castillos tienen un precio elevado. Ahora bien, ¿qué pasaría si te dijera que hay castillos que puedes comprar por un simple $1? Pensarías que es una ganga, ¿no? Bueno, el hecho es que a pesar del increíble precio, estos castillos aún no han sido comprados por nadie en el video de hoy. Estaremos mirando 20 castillos que nadie quiere comprar, ni siquiera por $1. Número 20. Castillo Bannerman. A pesar de su atractivo cautivador, este increíble lugar llamado Castillo Bannerman es una joya escondida que aparentemente pasa desapercibida para los compradores potenciales. Esta maravilla arquitectónica debe su existencia a Francis Bannerman Six, un inmigrante escocés que amasó una fortuna en negocios de excedentes militares a finales del siglo XVIII y principios del XIX. En 1900, Bannerman adquirió la isla Polypel en el río Hudson como refugio de almacenamiento para su extensa colección excedente. Con municiones, armas de fuego y parafernalia militar, Bannerman diseñó personalmente el castillo, una colección de estructuras que se asemejan a fortalezas europeas adornadas con detalles decorativos distintivos. Ubicada en un entorno pintoresco, la isla ofrece impresionantes vistas del río Hudson y del castillo mismo. Sin embargo, el estado actual de este otrora grandioso castillo cuenta una historia diferente. Devastado por el vandalismo, la intrusión, el abandono y la decadencia, gran parte del castillo se encuentra ahora en ruinas, con partes importantes de la pared frontal y este derrumbadas. ¿Por qué este tesoro histórico no ha encontrado un nuevo propietario?, se preguntará usted. Bueno, la tragedia y las preocupaciones por la seguridad pueden ser la razón. En 1969, un incendio masivo consumió partes del complejo, dejando la isla fuera del alcance del público. Los informes sobre hiedra venenosa, serpientes, ciervos y corrientes traicioneras disminuyen aún más su atractivo. Curiosamente, el castillo ni siquiera está a la venta. Milas bien, se ha convertido en una atracción turística. A pesar de su estado ruinoso, la propiedad, excluyendo el castillo, podría alcanzar un valor considerable, estimado aproximadamente en unos $3 millones. Sin embargo, basándose en propiedades comparables, cualquier posible comprador tendría que hacer una inversión sustancial para restaurar o demoler el castillo. Número 19. Castillo di Montefiore. La historia detrás de este castillo se remonta al siglo XV. Es una fortaleza medieval ubicada en la encantadora aldea de Montefiore, a poco más de 9 kilómetros del corazón de reconocimiento en la pintoresca región de las Marcas de Italia. Encaramado en lo alto de una colina, este castillo llama la atención por su imponente estructura que domina la parte occidental de los valles de Musoni y Potenza. Desde su elevado mirador se pueden vislumbrar el mar y todos los pueblos cercanos, lo que lo convierte en una vista realmente cautivadora. En el siglo XV, el castillo experimentó un importante desarrollo. Sufrió ampliaciones constantes, que culminaron con la adición de una torre de homenaje central y una torre de vigilancia en 1429. A medida que estallaban las guerras entre papas y señoríos, las fortificaciones del castillo se ampliaron, alcanzando un pico de refuerzo en 1445. Sin embargo, a medida que amanecía el siglo XVII, la importancia militar del castillo disminuyó y se produjo una transformación gradual en una aldea rural. Los tumultuosos acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial dejaron el castillo maltratado, por lo que fue necesaria una restauración lenta y meticulosa en los años siguientes. Con el cambio de milenio, se enfrentó a la necesidad de importantes trabajos de restauración para mejorar su estabilidad estructural. Hoy en día, Castello di Montefiore es un testimonio de la historia, que combina sus orígenes medievales con los desafíos de la era moderna. Número 18. El Castillo de Charleville. Nos permite embarcarnos en un viaje al condado de Offaly en Irlanda, donde una joya arquitectónica espera al Castillo de Charleville. Orgulloso de su esplendor gótico, es aclamado por muchos como el epítome de este estilo arquitectónico en todo el país. Los orígenes del castillo se remontan a 1641, cuando Thomas More erigió la primera mansión. Pasó por varias manos,
A lo largo de los años, el castillo de Charleville ha sido testigo de una serie de propiedades. ¿Pero qué lo distingue? No es solo un candidato para el mejor castillo gótico, sino que también es un punto de encuentro para los entusiastas de lo paranormal. Este castillo aparece a menudo en estos populares programas de televisión de caza de fantasmas, donde se apagan todas las luces y se asustan como adolescentes en una película de terror. Pero más allá de los cuentos espeluznantes, el castillo tiene una rica historia. Se encuentra en los antiguos bosques de Irlanda, que alguna vez fueron el hogar de los druidas. La transformación de una modesta mansión a la grandiosa estructura que vemos hoy ocurrió a principios del siglo XIX, cuando Charles William Barry, conde de Charleville, le infundió el estilo neogótico. Número 17. Castillo de Blera. El castillo de Blera es una venerable fortaleza ubicada en el pintoresco pueblo de Civitella Sesi, en la cima de una colina, en Italia. Esta antigua maravilla tiene raíces que se remontan a la época etrusca, pero su grandeza realmente tomó forma en el siglo XI. Aunque las historias sobre su origen difieren un poco, existe la creencia de que el castillo fue construido en 1024 por los condes Bocchini. Mientras tanto, algunos otros relatos lo atribuyen a una familia diferente en 1026. Las fechas de hace tanto tiempo pueden ser un poco difíciles de precisar con precisión. Sin embargo, lo que sí sabemos es que en el siglo XIV el castillo sufrió transformaciones. La familia gobernante amplió la estructura para abarcar todo el pueblo. Mientras paseas hoy por el castillo, serás testigo de sus huesos y fortificaciones medievales aún intactos. Sin embargo, a lo largo de los últimos siglos ha recibido diversos adornos, convirtiéndolo en una cautivadora combinación de historia y estilos arquitectónicos. Desde el siglo XVI al XX, el castillo adquirió fachadas elegantes y adornos decorativos que contribuyeron a la apariencia general del edificio. Hoy en día, el castillo ha encontrado un nuevo estado. El Castillo de Blera es un testimonio del encanto perdurable de la historia y ofrece a los visitantes una visión del rico tapiz del tiempo. Número 16. Castillo Tiffany. ¿Alguna vez has soñado con ser dueño de un castillo lujoso con una rica historia? Bueno, el castillo de Tiffany podría ser tu oportunidad. Tiffany Castle es un hito histórico ubicado en el encantador vecindario de Pendleton Heights, en Kansas City, Estados Unidos. Esta maravilla arquitectónica, construida en 1909, sirvió de residencia al Dr. Flavel Tiffany, que resulta ser oftalmólogo. Su inspiración para este castillo de estilo Tudor provino del rico tapiz de sus viajes a Inglaterra y Escocia. Ubicado orgullosamente sobre los acantilados, el castillo Tiffany ofrece una vista impresionante de los fondos del este y del majestuoso río Missouri debajo. Su distintiva arquitectura estilo Tudor, con pisos y techos elaborados con hormigón armado y paredes talladas en piedra sólida procedente de una cantera cercana, es un testimonio de una meticulosa artesanía. Con una superficie de 4.200 metros y una altura de 992 pies, este castillo no es solo una casa, es una obra de arte arquitectónica. El precio de esta obra maestra superó los $75 una vez finalizada. A lo largo de los años, Tiffany Castle ha sido testigo de una historia de propiedad diversa, habiéndose vendido hasta 8 veces. En 2015 encontró un nuevo propietario por $600, añadiendo otro capítulo a su historia épica. Pero el castillo Tiffany no es solo una joya residencial, es una parte integral de las tradiciones festivas del vecindario y ocupa un lugar destacado en los recorridos históricos navideños. Número 15. Granuloma. Ubicada en las zonas apartadas de la península superior, esta extraordinaria cabaña de madera ha enfrentado desafíos para encontrar la combinación perfecta entre los compradores. Granote Loma, conocida como la cabaña de madera más cara del mundo, ha sido un elemento fijo en el mercado inmobiliario, apareciendo y saliendo repetidamente de las listas durante muchos años. Milás de esta estructura que está a la venta, entendemos que el atractivo de una cabaña de madera remota puede ser una idea de ensueño, pero con un precio inicial de venta de la asombrosa cifra de $40 millones, encontrar un pretendiente resultó ser un poco desafiante. Incluso después de múltiples recortes de precios a lo largo de los años, reduciéndolos a $195 millones,
este lujoso retiro siguió siendo un refugio exclusivo para unos pocos privilegiados. Entonces, ¿qué obtiene un comprador potencial por menos de $20 millones? Grano Loma ofrece un generoso paquete de 45 acres de tierra prístina, una cabaña de madera de 2.000 pies cuadrados y una milla de costa privada. Construido en 1927 por el empresario estadounidense Louis Gravirate Kaufman, utilizando troncos de pino de Oregón, el castillo siempre ha conservado su encanto histórico. Hoy en día, en medio de su atractivo rústico, Grano Loma cuenta con comodidades modernas que incluyen piscina, huerto, turbina eólica, bodega, jacuzzi y techos altísimos de 24 pies de altura. Sin embargo, este castillo es una cápsula del tiempo. Sus interiores son una explosión del pasado y necesitan una restauración para llevarlos a la era contemporánea. Número 14. Castillo de Kimball. El castillo de Kimball es el antiguo refugio de verano del magnate del ferrocarril Benjamin Ames Kimball. Ubicado en lo alto de una colina con vistas fascinantes del lago Winnipesaukee y Guilford, New Hampshire, este castillo es un testimonio de la opulencia de una época pasada. El terreno del castillo de Kimball, que originalmente formaba parte de una extensa propiedad de 300 acres, se ha dividido a lo largo de los años. Una parte importante es ahora un área de conservación gestionada por la ciudad, preservando la belleza natural que rodea el castillo. El castillo en sí se encuentra en 201 acres y sigue siendo de propiedad privada. Inspirado en la idea clásica francesa de una fortaleza medieval, el castillo es un impresionante ejemplo de arquitectura de estilo medieval simulado. Benjamin Kimball, una figura clave en la dirección de las compañías ferroviarias de la región en el siglo XIX, emprendió la construcción del castillo y la finca en 1894. Durante los meses de verano, Kimball residió en el castillo hasta su fallecimiento en 1920. Construido con granito local y materiales importados de Europa, la construcción del castillo tuvo un precio de alrededor de $50. A lo largo de los años, se ha sugerido convertir el castillo en un hotel, pero no se ha hecho nada al respecto. A pesar de su importancia histórica, el castillo de Kimball ha enfrentado desafíos. La ciudad de Guilford lo ha declarado inseguro y ha emitido una orden de seguridad para los propietarios. Esto les obligó a mantener el castillo vallado hasta que decidieran desmantelarlo. Número 13. Castillo de Chillingham. Conocido como el castillo más embrujado de Inglaterra, el castillo de Chillingham tiene una rica historia en lo que respecta a artefactos interesantes. Se considera el hogar de las familias Grey y Bennet desde el siglo XV hasta la década de 1980. Dentro de los terrenos del castillo hay un enorme parque cerrado, hogar de alrededor de 130 ejemplares raros de ganado Chillingham. Este distintivo ganado blanco añade un encanto único al entorno. El castillo tiene una importancia histórica significativa y obtuvo un grado 1 en la lista de patrimonio. Este reconocimiento significa que el castillo y sus terrenos están bajo estrictas normas de conservación y uso. El castillo de Chillingham es conocido como el más embrujado de toda Gran Bretaña, con numerosas historias de fantasmas asociadas con sus mazmorras y cámaras de tortura. Se dice que algunos de los fantasmas rondan el lugar, incluido el niño azul que llora en los pasillos, la dama blanca en la despensa y la solitaria Lady Mary Berkeley. Para aquellos que buscan emociones fuertes, el castillo ofrece un popular recorrido de fantasmas, que ofrece un viaje espeluznante a su historia embrujada. Número 12. Leap Castle. Ubicado a poco más de 3 millas y media al norte de la ciudad de Roscrea y a poco más de 6 millas al sur de Burren, Irlanda, Leap Castle ostenta el título del castillo más embrujado del mundo. Este castillo, que tiene una historia que se remonta a siglos atrás, ha sido escenario de apariciones fantasmales y sesiones espiritistas que añaden una capa de misticismo a sus antiguas piedras. Durante su tumultuoso pasado, el castillo de Leap fue testigo de sucesos espantosos, incluido un envenenamiento masivo durante una lucha de poder dentro del clan O'Carroll. A medida que pasaron los años, el castillo cayó en desuso y se convirtió en una silueta inquietante de lo que fue. En 1974 el castillo encontró un nuevo propietario, el historiador australiano Peter Bartlett,
quien, junto con el constructor Joe Sullivan, se embarcó en un viaje de restauración monumental. Durante años, Bartlett y Sullivan se dedicaron a devolverle la vida al castillo, descubriendo sus oscuros secretos a lo largo del camino. Una de esas revelaciones fue la infame y sangrienta capilla perseguida por un sacerdote atormentado. En las profundidades de esta capilla se descubrió una cámara oculta, llena de escalofriantes restos de esqueletos humanos. Era una mazmorra sombría que también servía como método de asesinato para los prisioneros que caían a través de una trampilla sobre púas de madera, soportando una muerte lenta y agonizante. Número 11. Castillo Himeji. El castillo Himeji está considerado como el castillo más grande y visitado de Japón, y cuenta no solo con una brillantez arquitectónica, sino también con una deliciosa dosis de cuentos espeluznantes. La historia del castillo comenzó en 1333 como un fuerte en la cima de una colina y evolucionó con el tiempo mediante el desmantelamiento y la reconstrucción hasta convertirse en la joya arquitectónica que admiramos hoy. Con 83 habitaciones, el castillo Himeji es un testimonio de la excelencia japonesa en el diseño, ganando su lugar como uno de los mejores ejemplos de la arquitectura de la época. Inmerso en las metodologías defensivas del Japón feudal, el castillo sufrió una importante remodelación en 1581, añadiendo una torre del homenaje de 3 pisos a su estructura existente. Cada piedra hace eco de la historia de una época pasada y muestra la resiliencia y la creatividad de sus constructores. Añadiendo un toque encantador a su encanto histórico, el castillo Himeji es conocido por su inquietante reputación. Los meses de verano, especialmente alrededor de las vacaciones de Oban, cuando se cree que los espíritus deambulan por la tierra, se convierten en un escenario para historias de fantasmas increíblemente aterradoras. El castillo, con sus imponentes muros y rincones misteriosos, crea el telón de fondo perfecto para historias tan escalofriantes. Entre sus características espeluznantes se encuentra el Pozo Okikus, un lugar que inspiró la novela y la película El Anillo. Este pozo, impregnado de su propia y espeluznante leyenda, añade una capa adicional de misterio al castillo Himeji. ¡Qué historia tan extraordinaria!, ¿no crees? Número 10. Castillo de Buena Esperanza, construido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en el siglo XVII. Este castillo fuerte fue considerado oficialmente sitio histórico en 1936, lo que allanó el camino para su reconocimiento como joya arquitectónica mundial después de una extensa restauración en la década de 1980. Hoy en día, el Castillo de Buena Esperanza no es solo una estructura, sino un testimonio vivo del arte del siglo XVII. Su diseño de 5 lados, inicialmente diseñado como defensa contra la flota inglesa, es un ejemplo sorprendente de la destreza arquitectónica de la época. Más allá de su propósito original, esta formidable fortaleza fue testigo de roles transformadores, ya que sirvió como prisión durante la desgarradora Segunda Guerra Bóer, de 1899 a 1902, y luego se convirtió en el cuartel general del ejército sudafricano en el Cabo Occidental. En su capítulo actual, el castillo alberga el Museo Militar del Castillo, un depósito de narrativas y artefactos históricos. Sin embargo, el encanto del castillo se extiende más allá de su importancia histórica. Al profundizar en el reino de lo sobrenatural, los visitantes han informado de sucesos espeluznantes, desde pasos fantasmales que resuenan en las mazmorras hasta voces misteriosas que persisten en los pasillos. Lo más extraño de todo es que se dice que la campana tapiada, silenciosa durante siglos, suena por sí sola. Número 9. Castillo Hauska. El castillo Hauska es un castillo gótico temprano ubicado en la región de Liberec, en la República Checa, a solo 47 kilómetros al norte de Praga. Este cautivador castillo no es una fortaleza medieval cualquiera, es un reino de maravillas góticas que fácilmente podría pertenecer al escenario de una película de terror. Hay capillas adornadas con pinturas misteriosas, cámaras donde resuenan historias de caballeros y un salón digno de la nobleza medieval. Pero lo que distingue al castillo de Hauska del resto es su escalofriante reclamo. Se dice que está construido directamente sobre una de las puertas de entrada al infierno. El propósito es evitar que otras entidades mundanas y demonios escapen a nuestro reino, confinándolos a las profundidades del castillo.
Construido a finales del siglo XIII, el castillo de Hauska es un testimonio de una época en la que lo sobrenatural se entrelazaba con lo tangible. Cuenta la leyenda que antes de la existencia del castillo, los demonios vagaban libremente por el mundo. El castillo, con su formidable arquitectura, saliendo de la puerta al infierno, se convirtió en un guardián, asegurando que estas fuerzas malévolas permanecieran atrapadas en sus niveles inferiores. Si bien la función principal del castillo fue diseñada originalmente para la administración de las propiedades reales, su asociación más oscura con lo sobrenatural agrega una capa intrigante a su historia. Más allá de su función administrativa, el castillo Hauska se convirtió en una barrera simbólica entre nuestro mundo y lo desconocido. Número 7. Castillo Provincial Francés. En el corazón del norte del Bronx, te espera una obra maestra que viaja en el tiempo. Una casa que desafía la mera existencia y se transforma en un castillo de sueños. Construido en 1926, este edificio resuma el encanto de la arquitectura provincial francesa, una encarnación de la elegancia en medio de las bulliciosas calles de Nueva York. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, este gran castillo francés no siempre es el refugio más codiciado que uno podría imaginar. A pesar de su atractivo único, esta casa distintiva ha aparecido en el escenario inmobiliario varias veces desde 2009 y cada entrada está marcada por un precio ligeramente reducido. A pesar de sus tarifas reducidas, sigue siendo un tesoro fuera del alcance de los simples mortales. La esencia del castillo reside en sus muros de piedra de 30 pulgadas de espesor, meticulosamente elaboradas a partir de los restos de un castillo croata. Estas piedras se embarcaron en un viaje transcontinental, cruzando mares a través de líneas navieras italianas, un guiño a la compañía del propietario original. Más allá de las piedras históricas, el castillo combina a la perfección tradición con modernidad. Ingrese y encontrará una cocina contemporánea, un gran comedor formal y todas las comodidades de la vida moderna. Y no olvidemos el toque caprichoso, una torreta que añade un toque de encanto de cuento de hadas al conjunto. Número 6. Castillo de Eltz. El castillo de Eltz es un castillo medieval ubicado en las colinas sobre el Mosela, entre Koblenz y Trier, Alemania. Desde el siglo XII, esta joya arquitectónica está acunada por la Casa de Eltz, un legado vivo que se remonta a siglos. A diferencia de muchos de sus homólogos, el castillo de Eltz cuenta con una historia intacta por los estragos del tiempo. Incluso durante la tumultuosa guerra de 30 años con Francia, salió intacto. Un testimonio de la destreza de la delicadeza diplomática en medio del caos. Mientras los castillos vecinos sucumbían a la destrucción, el castillo de Eltz, encaramado sobre una roca de 230 pies, abrazado por un río por 3 lados, se mantuvo resistente. Rodeado de un aura de esplendor natural, los alrededores del castillo han sido considerados una reserva natural desde el cambio de milenio. Dividido en segmentos pertenecientes a diferentes ramas de la familia Eltz, el castillo estaba estratégicamente ubicado para disfrutar de vistas panorámicas del valle y el río, desempeñando un papel fundamental en la conexión de los ríos Mosela y Eifel. Ahora es el momento de que nuestros suscriptores elijan viajar a Inglaterra, donde descubriremos uno de los castillos abandonados más fascinantes de la lista de hoy. La imagen aquí ilustra la del castillo de Bodisam. Este castillo fue construido en 1385 por Sir Edward Dahlengreck, un antiguo caballero de Eduardo III, con el permiso de Ricardo II. Construido de forma muy similar a sus homólogos de la época, el castillo de Bodiam tenía el propósito común de defensa en una época en la que la costa sur de Gran Bretaña se enfrentaba a mayores amenazas por parte de los franceses. El castillo se convirtió en un componente crucial de las defensas del país a medida que las arenas del tiempo cambiaban y soportó numerosas guerras, antes de perder valor gradualmente y sucumbir a los estragos del tiempo. En 1926 comenzó un nuevo capítulo para el castillo de Bodiam, ya que quedó bajo el cuidado del National Trust, preservando su legado y asegurando su lugar en la historia. Chicos, ¿qué opinan de esta obra maestra? ¿Crees que este castillo algún día conservaría su valor? Háganos saber en la sección de comentarios a continuación mientras continuamos con este video. Número 5.
Castillo Hearst. Este castillo fue construido en el siglo XVII y a menudo se dice que es el castillo más grande de toda Europa. La importancia histórica del castillo se ve realzada por su intrincado pasado, ya que ha cambiado de propietario varias veces entre las naciones europeas desde sus inicios. En particular, el Castillo Hearst ganó fama cinematográfica como lugar de rodaje de la interpretación de 1978 de Los Tres Mosqueteros, añadiendo una capa de ironía a su narrativa como un castillo no francés que exuda un ambiente claramente francés. Sigue siendo especulativo si su atractivo estuvo influenciado por consideraciones de costos en Europa del Este. Situado en la actual Ucrania, el Castillo Hearst se erige como una formidable residencia-fortaleza construida con piedra y ladrillo. El diseño arquitectónico adopta un palacio estilo fuerte estratégicamente ubicado en el lado norte de las colinas que ofrece vistas panorámicas del río Star. Completo con un foso y un puente levadizo, el castillo encarna las características por excelencia asociadas con las fortificaciones medievales. En su mejor momento, el Castillo Hearst estaba rodeado de viñedos, producía su propio vino e incluso se mencionaba en la poesía de la época. Hoy en día, el castillo es un testimonio tanto de destreza arquitectónica como de resonancia histórica y encarna un rico legado que se extiende más allá de sus muros. Número 4. Castillo de Predjama. El Castillo de Predjama es una estructura que evoca el encanto de un cuento de hadas. Ubicado en la región central sur de Eslovenia, este castillo está situado literalmente dentro de la boca de una cueva en la extensa zona kárstica rocosa del país. Esta ubicación única no solo proporcionó una fortificación natural para gran parte del castillo, sino que también presenta un panorama cinematográfico impresionante. En particular, el castillo cuenta con un discreto túnel secreto que conduce desde dentro de sus límites a un espacio abierto, un pasadizo estratégico históricamente utilizado como refugio en tiempos de asedio. Si bien sus orígenes medievales resuenan con historias de caballeros y princesas que buscaban refugio dentro de sus muros, el castillo de Predjama se ha convertido en un destino contemporáneo. Hoy en día, capta la atención de los equipos de filmación y sirve como telón de fondo idílico para fiestas de bodas, mostrando el encanto perdurable de estos pintorescos escenarios medievales. Número 3. Porto Flavia. Aunque se trata de un puerto, Porto Flavia parece un castillo construido literalmente en una piedra en los altos acantilados del sur de Cerdeña, Italia. Construido entre 1923 y 1924, este puerto marítimo único cerca de Navida, en la comuna de Iglesias, sirvió como centro para la producción de minerales en la región. El puerto, que lleva el nombre de Flavia Vecelli, hija de su ingenioso ingeniero Cesare Vecelli, fue diseñado para transportar eficientemente mineral de zinc y plomo desde las minas directamente a los buques de carga que esperaban. Fue un concepto revolucionario a principios del siglo XX, cuando las técnicas mineras habían avanzado y la demanda de mineral se había disparado. Desde el siglo XVI, esta zona era rica en explotaciones mineras. Sin embargo, en la década de 1920 la escala de extracción superó la capacidad de transporte disponible. Para superar este desafío, nació la idea de un puerto al borde del acantilado. La construcción comenzó en 1924, conectando las minas con el puerto a través de trenes subterráneos que vaciaban el mineral en un túnel con una abertura justo encima del mar reluciente. Después de un par de años, el puerto estaba en pleno funcionamiento, revolucionando la industria minera al reducir los costos de transporte en un 70%. Cuando la era minera llegó a su fin en la década de 1970, Porto Flavia decayó gradualmente y finalmente cerró. Sin embargo, en la década de 1990, su notable estructura y su importancia histórica lo transformaron en un popular destino turístico. Hoy en día, los visitantes pueden realizar visitas guiadas a esta maravilla industrial, experimentar su magnificencia y aprender sobre su rico legado. Número 2. Castillo Casa Loma. Ubicado en el centro de Toronto, este castillo de estilo neogótico ha aparecido en docenas de películas, incluidas las más queridas, como Harry Potter, La Bella y la Bestia, Scott Pilgrim contra el Mundo y X-Men.
Casa Loma no solo es famosa por sus apariciones cinematográficas, sino también por sus historias inquietantes. Los encuentros fantasmales dentro del castillo se han convertido en tema de leyenda, atracción y suspense para los visitantes. Se dice que el espíritu de Henry Pellet, el propietario original, permanece entre sus opulentos muros junto a su esposa, Lady Mary. Sin embargo, el fantasma citado con más frecuencia es el de una criada que sucumbió a la mortal pandemia de gripe de principios del siglo XIX. Un trágico recordatorio de la historia del castillo, el esplendor arquitectónico de Casa Loma se destaca como símbolo de una época pasada. Ubicado en el corazón del centro de Toronto, a pesar de su ubicación poco convencional, se ha convertido en un hito icónico. El castillo, con sus 98 habitaciones que abarcan unos asombrosos 61 defined pies cuadrados, fue alguna vez la residencia privada más grande de Canadá. Se necesitaron 299 trabajadores dedicados durante 3 años para construirlo, con un costo aproximado de 35 millones. Hoy en día, Casa Loma no es solo un museo abierto para visitas diurnas, sino también un lugar muy solicitado para celebrar bodas, que ofrece eventos privados por la noche y presumiblemente atrae a los novios y novias cazadores de fantasmas. Número 1. Château Frontenac. El Fairmont-le-Château Frontenac está ubicado en el distrito histórico de la Ciudad Alta del Viejo Quebec, Canadá. Construida en 1893 gracias a los esfuerzos de colaboración del arquitecto Bruce Price y la Canadian Pacific Railway Company. Esta joya arquitectónica cuenta con 18 pisos, dominando una posición elevada en los barrios antiguos de la ciudad, supervisando las calles de abajo. Como uno de los grandes hoteles ferroviarios pioneros, obtuvo el estimado título de Sitio Histórico Nacional de Canadá en 1981, lo que subraya su importancia cultural e histórica. Inspirado en los castillos medievales predominantes en las regiones de Francia, el diseño del hotel es un homenaje meticuloso, con una icónica torre de fortaleza que refleja las famosas estructuras. En particular, Fairmont-le-Château Frontenac sirvió como modelo para una gran cantidad de establecimientos a finales del siglo XIX y principios del XX, lo que marcó un período crucial en la industria del turismo ferroviario de Canadá. El legado perdurable del hotel reside no solo en su grandeza arquitectónica, sino también como una influencia fundamental durante una era de crecimiento prolífico e innovación en el panorama hotelero canadiense.